foro que organizamos en conjunto con la Fundación 921 con Plataforma Socialista. ¿Ya? Es una conversa que hace tiempo queríamos propiciar, que hace tiempo queríamos estimular, una conversación que nos permita salir un poco de la coyuntura coyuntural que nos come con mucha intensidad en el día a día y poder darnos un espacio para que distintas expresiones de las izquierdas en el Chile actual dialoguemos. Pero antes de comenzar, vamos a recibir un saludo de Álvaro Ramis, el rector de la Academia, que muy amablemente nos ha prestado este lugar para que podamos tener esta conversación. Así que, Álvaro, te escuchamos y te agradecemos y te damos un aplauso. Muy bien, muy buenas tardes. Quisiera agradecer la disposición a realizar esta actividad. Muy bienvenidos a la Academia. Creemos que estos diálogos son necesarios para el país, son necesarios para fortalecer los procesos de cambio y transformación que se están generando hoy día en nuestro contexto nacional. La Academia siempre ha sido un lugar del debate político, social, cultural, y estamos muy contentos de que esto transcurra. De todas maneras, me voy a permitir una libertad muy pequeña de hacer una reivindicación de alguien que creo que en estos días no ha tenido el reconocimiento que merece, que es la exministra Marcela Ríos Tobar. La reivindico y la cito, la recuerdo en este día porque creo que todo lo que ha ocurrido y que ha sufrido y que se ha vivido tiene en el fondo un deber para con nosotros de reconocimiento, sobre todo de las convicciones que se han jugado en ese debate. Más allá de todos los cuestionamientos que pueden tener la gestión operativa, creo que cuando se cumple con un programa, cuando se pone sobre la mesa una convicción, cuando se arriesga incluso intereses personales para poder llevar adelante eso, se debe destacar. En la universidad en algún momento nosotros tomamos ese problema social, esa demanda social sobre los indultos, dimos espacio para que se reconociera a las familias, las acompañamos, les dimos espacio para el ayuno, visibilizamos sus casos y sentimos un enorme vacío también en la sociedad porque era una causa difícil de poder explicar. Pero sin embargo, cuando uno profundiza en cada una de esas historias de vida, en cada una de esas circunstancias, entiende el fondo de lo que se está debatiendo y por qué era necesario llevar más allá, ensanchar las posibilidades de generar un cambio en ese caso. Y se logró. Y creo que para eso tuvieron que jugarse muchas voluntades, particularmente del presidente y particularmente de la ministra. Sin embargo, no todos y todas las personas que están en estas amplias dos coaliciones remaron para el mismo lado. Y eso también es importante decirlo y es algo que de alguna manera deberíamos evaluar, porque es parte también de la circunstancia que explica los sucesos que aquí han acontecido. Yo simplemente quiero, por lo tanto, en esta ocasión, recordarla, valorarla. Es una persona también cercana a nuestra casa de estudio y que creo que requiere por todos nosotros el reconocimiento por todo el esfuerzo, la voluntad, el riesgo asumido y la valentía y el coraje para llevar adelante esa decisión. Ahora simplemente les dejo la palabra y que ojalá sea un muy buen debate. Gracias. Bueno, les cuento entonces un poco cómo vamos a desarrollar esta conversación. Nuestros invitados y invitadas no requieren tanta presentación, los voy a ir presentando a medida, bueno, no a medida que vayan hablando, les pego una presentada ahora inmediatamente. El compañero Jorge Arrate, de Plataforma Socialista, Marco Velarde, presidente del Partido Comunes, Catalina Huerta, de la Mesa Nacional de Modatima, Jimena Peralta,
vicepresidenta de Convergencia Social, es que se me confunden los cargos, y Marco Barraza, que fue convencional constituyente y también exministro de Desarrollo Social del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Como ven, bueno, y falta Araceli Farías, que viene viajando desde Valparaíso para acá, está por llegar, que ella es secretaria general de Revolución Democrática. Como podemos ver, hemos querido reunir a distintas expresiones de las izquierdas en Chile. Faltan aún, la izquierda es más amplia, es más heterogénea, pero acá poner en diálogo, ¿cierto?, a partidos políticos, movimientos sociales, que creemos que son, digamos, la base para construir una unidad de la izquierda, una izquierda para el Chile del siglo XXI, y para eso queríamos esta conversación, que está dividida en dos tandas, y después, digamos, conversación libre mientras el tiempo nos lo permita. En una primera ronda hemos invitado a nuestros invitados e invitadas a compartir una lectura, que es personal, pero es de los colectivos que representan, respecto a la derrota del 4 de septiembre. ¿Qué nos dice esa derrota? ¿Cómo se está leyendo? ¿Qué aprendizajes sacamos de ahí? ¿Qué nos habla de la sociedad chilena? ¿Y qué nos impone también como desafíos a las izquierdas ese resultado? Ahora, como son hartas y hartos, a mí me toca la penosa misión de ser estricta con los tiempos. Así que les hemos pedido que esto lo tomen como si fuera una entrevista, no como una charla magistral, sino una entrevista. A cada uno se les pregunta qué lectura tienen, qué reflexiones sacan, qué aprendizajes sacamos colectivamente de esa experiencia, de ese proceso, y con eso sería esta primera ronda de conversación. Entonces tienen 5 minutos y yo voy a ser estricta. Les voy a avisar cuando ya estén en el tiempo para que vayan cerrando las ideas. Y vamos a invitar, entonces vamos a ir en orden. Entonces vamos a comenzar con Jorge. Jorge, por favor, ahí danos la lectura que desde Plataforma Socialista se ha ido elaborando respecto a esa derrota y a las preguntas y desafíos que nos impone. Bueno, estarás acostumbrado como Arrate a que estás más o menos primero en las listas alfabéticas. ¿Aló? ¿Se oye? Muy bien, ya. Bueno, muchas gracias por la iniciativa y por la invitación. Yo creo que lo primero que hay que constatar es que vivimos un tiempo político que es único. Único en el sentido de su singularidad. Todos los tiempos políticos son distintos unos a otros, pero este tiempo político es particularmente singular. Quiero fundar esto en 5 ideas breves. Una por minuto. 1. El estallido, que fue un notable acontecimiento en la historia social y política de Chile, entre otras razones porque tuvo una fuerte característica de movimiento social autónomo, no fue gestado ni inducido por ninguno de nuestros partidos. El estallido solo pudo terminar con la pandemia. La pandemia fue la única forma de ponerle un punto final al estallido. Las tensiones que expresó el estallido siguen pendientes, todas o en su mayoría. Desde octubre del 19 hasta ahora, no creo yo que haya habido cambios de tal magnitud que permitan decir que hay tensiones propias del estallido que se están superando. Yo espero, sin embargo, que nuestro gobierno logre algunos objetivos y podamos modificar esta apreciación. Segundo, el estallido es el que abrió el espacio constituyente, que estaba históricamente cerrado también en Chile. En Chile habíamos tenido muchas reformas constitucionales. La Constitución de 1980 fue al final un conjunto de parches y de reformas sucesivas, muchas de ellas o la mayoría positivas, en el sentido que iban limando las garras que tenía desde el punto de vista democrático la Constitución de Pinochet. Fue el estallido el que generó esa posibilidad constituyente. Tercero, nació entonces la Convención Constitucional y luego nuestra derrota de septiembre.
yo quiero, en primer lugar, restablecer el juicio positivo sobre la Convención Constitucional. Está aquí presente uno de nuestros convencionales y en él y en todos los demás que participaron, yo expreso el respaldo y la solidaridad con el trabajo que se hizo en esa convención, más allá de cuestiones singulares que ocurren en todas partes, que ocurren y están ocurriendo hoy en la Cámara de Diputados o en el Senado, pero nadie dice nada. La derrota fue el golpe que no esperábamos, porque si bien habíamos perdido la primera vuelta presidencial y habíamos perdido el Congreso, que es una primera derrota de la que no alcanzamos a hacer un análisis ni a asumir responsabilidades, porque en realidad, ¿para qué decir cosas que no son? La campaña de la primera vuelta fue una campaña muy deficiente. Bueno, el hecho es que después de esa derrota sufrimos una inesperada en septiembre, cuando debía culminar la aprobación de esta nueva Constitución, que precisamente era el mecanismo que podía colocar por fuerza social, cultural, política, por entusiasmo, por revivir de pasiones y de esperanzas, podía colocar un cierto equilibrio en fuerzas que a nivel institucional habían quedado completamente desequilibradas. 4. Esto fue posible por diversos factores, y no me voy a referir a ellos ahora porque ya se me va a estar acabando el tiempo y está esto tratado in extenso por todas las cientistas sociales, incluso hay taxonomías que se han hecho de los análisis que se hacen. Solo decir que fue de singular importancia el cambio del sistema electoral. Nosotros perdimos cuando cambió el sistema electoral de voto voluntario a voto obligatorio inducido a través del castigo que significa para el que no vota el pago de una multa que en muchos casos representaba un porcentaje muy alto del ingreso de esas personas. 5. De todas estas circunstancias se ha abierto una oportunidad, se abrió una oportunidad que es la oportunidad de conducir la derrota. No solo las victorias requieren ser conducidas, las derrotas tienen que ser particularmente conducidas porque de las derrotas pueden surgir nuevas victorias. Ahí hemos enfrentado debilidades, ha habido un movimiento social que está muy golpeado por la derrota. Nuestros partidos han mostrado, todos nuestros partidos han mostrado sus debilidades y hemos debido enfrentar lo que es el fenómeno de la simultaneidad. Siempre todo es simultáneo en la política, pero esta vez yo diría es demasiado simultáneo. Es un gobierno que se hace cargo de una pesada herencia, que asume la tarea complejísima de gobernar y al mismo tiempo está obligado con un programa y está obligado con entregar signos para un horizonte. Lo que tenemos por delante, y termino, es reconstruir una esperanza compartida. Y eso se puede lograr si somos capaces de diseñar un sendero de lucha, de hacer una convocatoria a recorrer ese sendero, a reactivar la vida del mundo popular. Creo que en esa tarea los partidos, las organizaciones sociales que existen, son muy importantes y particularmente importante creo que es nuestro presidente, que es quien está llamado a entregar esta conducción. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Ahora dejamos a Marco, presidente del Partido Comunes. Espero benevolencia con el tiempo. Ahí sí, ¿me escuchan bien? Tienes que quizás agarrarlo con la mano. Ya. Ahí sí. Ya. Igual voy a hablar fuerte, así que
esta sala ayuda. Hace poco con Jorge nos juntamos a almorzar y hablamos sobre la derrota. Muchas de esas cosas que hablamos ese día creo que plasmé en ese documento. Para nadie es sorpresa que la derrota del 4 de septiembre fue dura con las fuerzas democráticas que emergimos de la sociedad impugnando a los actores políticos de la transición y que pujamos por un ciclo de movilizaciones vivo en la sociedad chilena desde el año 2006 hasta la revuelta del año 2019, por ponerlo en un tiempo que todos podamos plasmar, identificar. La fecha de septiembre pasado es una herida al proceso social del que fuimos parte, pero también es necesario e importante señalar que es una derrota parcial. Justamente no significa un retroceso histórico, porque esa gran masa de población que se incorporó al padrón electoral y que votó rechazo, todavía cree, y yo creo, que anhela por cambios que permiten mejorar sus condiciones de vida. Lamentablemente, la crisis social que se expresa con fuerza en la revuelta social, donde se impugna la política y su legitimidad, todavía sigue abierta. Y no contamos con una respuesta clara que permita enfrentar la crisis y que, por tanto, pueda producir legitimidad hacia la sociedad. Basta detenerse a mirar las cifras de desafección con la política y sus actores, entre los que estamos incluidos, junto con la creciente apatía hacia las instituciones democráticas, que es peligrosa para la estabilidad democrática del presente. Habitamos un ciclo post-plebiscito, que ha generado una nueva correlación de fuerza, adversa al proceso social y que ha producido efectos sociales y políticos que todos vemos. Desde el 4 de septiembre en adelante hemos visto un asedio permanente de la derecha a las fuerzas que condujeron este ciclo desde la sociedad en un ánimo revanchista y desestabilizador, que es contra principalmente el gobierno del presidente Boric. Lo vemos hoy día en la acusación constitucional contra el ministro Jackson, y que como principal efecto va desplazando el lugar que han ocupado las fuerzas nuevas, como somos quienes estamos sentados en esta mesa, en pos de las fuerzas tradicionales. Es peligroso para la estabilidad democrática del país el asedio de la derecha hacia el gobierno, porque ellos no acumulan agua para su propio molino con esta embestida. Por el contrario, acrecientan la crisis de legitimidad, donde a la larga el único que termina beneficiado son los populismos. José Antonio Caz, el Partido de la Gente, y conducir el presente siglo de cambio se está volviendo cuesta arriba. Y eso se ve agravado aún más si un intento populista de derecha adquiere mayor protagonismo. El surgimiento de esta derecha no solo colabora con mantener intacto el modelo neoliberal y sus efectos hacia la sociedad chilena, sino que también se perfila como una propuesta atractiva al momento que proponen ofertones y políticas sociales efectistas para una importante franja de la sociedad chilena. Y de esa realidad son los retiros, por ejemplo, tan atractivos para la sociedad y que mucha gente enarbola que son como una hipótesis que es parte de las razones de por qué se perdió el 4 de septiembre. Para cerrar esta idea sobre la derrota y las consecuencias del 4 de septiembre, sobre todo para las fuerzas de Aprodignidad, los movimientos sociales como Movatima, que está aquí presente, es que todavía nos movemos con una perplejidad de la que ha costado salir y que ha dificultado realizar un doble ejercicio. Comprender las honduras de la derrota de la que hablamos, pero también hay que levantar una hipótesis respecto a sus límites, respecto a los límites de la derrota. En la medida en que no hay claridad y consenso sobre esto último, cada día que pasa es un día en el que la hondura se va profundizando. En este sentido, hay que recordar que todavía estamos a la cabeza de un gobierno para el cual la ciudadanía votó en unos niveles históricos, nunca antes vistos, y que la confianza depositada en nosotros es real y tiene momento de cobro. La derrota del plebiscito en este sentido no es motivo para bajar las banderas, pero sí para mayor deliberación, mayor esfuerzo de articulación y de mayor convicción respecto de mejorar la vida concreta y material de la ciudadanía. El malestar se mantiene, es real y se va profundizando en lo estructural de la sociedad chilena. El malestar en este sentido no es de izquierda, el malestar toma la forma de impugnación a la situación general y a quienes se responsabiliza genéricamente de la misma. Mientras del malestar social no emerja un proyecto que le dé carácter afirmativo a ese malestar, que supere la impugnación y se transforme en afirmación, en apropiación creativa y creadora de la realidad, el vacío que constatamos se va a ir ensanchando cada vez más. Mientras la política se vuelve inútil, la democracia pierde su defensa. La disputa por la vida digna sigue estando en el centro de las demandas de la gente. La preocupación ciudadana actual por la seguridad o el costo de la vida no es un invento de los poderes fácticos de los medios de comunicación, sino que son problemas materiales concretos que afectan la vida cotidiana de la gente.
Una agenda y un programa transformador no basta cuando los problemas son cotidianos, cuando la situación en seguridad alcanza niveles de violencia inusitados. No hay posibilidad de desplegar una agenda de cambio sin que al mismo tiempo no orientemos nuestros esfuerzos en atender los problemas materiales del día a día de la gente. Atender lo urgente y lo importante al mismo tiempo. Caminar y mascar chicle se hace relevante en nuestra posición, en la que estamos, en la sociedad, en el gobierno, en el Congreso. Hoy más que nunca, y voy terminando, para imaginar un futuro con esperanza, hay que hablar con hechos concretos. Bueno, ahora vamos a escuchar a Catalina Huerta. Catalina es de la Mesa Nacional de Modatima, como les contaba. Modatima también es un movimiento que participó directamente en el proceso constituyente, así que queremos también escuchar la lectura que tienen de esta derrota. Súper, muchas gracias. Primero que todo, agradecerle el espacio, la instancia de que hayan incluido un movimiento social dentro de este debate. Normalmente, ser ambientalista no es idéntico a ser de izquierda, y nuestro movimiento se define así, y es importante tenerlo claro, y por eso apreciamos un montón el estar acá presente. Para quienes no conocen, Modatima es un movimiento que nace en la provincia de Petorca hace aproximadamente 15 años, a raíz del acaparamiento de agua y de la escasez hídrica que había en el lugar, que tenía las comunidades sin posibilidad de poder acceder al consumo humano de agua. Desde ahí nace nuestra lucha, y cuando llegamos a la convención, ese fue nuestro principal objetivo: disputar y poder lograr y conseguir por lo menos el derecho humano al agua. Trabajamos directamente en ese orden, y consideramos que todo al menos el Estatuto de las Aguas consiguió ser de consenso. No creemos que el rechazo haya estado por el carácter ambientalista del proyecto de constitución que se rechazó. Sin embargo, hacemos el análisis, y acá me voy a ayudar de mis apuntes, de los factores de por qué se perdió el 4 de septiembre. Y efectivamente hay factores internos que tienen que ver con que no existió una priorización de las demandas que son herederas del 18 de octubre. Y por lo tanto se quiso acaparar y llevar un montón de demandas que no tenían sintonía con el pueblo de Chile. Y también hubo situaciones que evidentemente alejaron a la ciudadanía del proceso, cuestiones como Rojas Vade, etcétera. Son hechos que en general la sociedad chilena, lo hemos conversado también en Modatima, tiene un carácter conservador, y nos hemos dado cuenta también con la derrota del rechazo, y que se deja llevar por formas, a veces mucho más que los contenidos. Y la forma evidentemente ayudó a deslegitimar el proceso. Esos son algunos de los factores de orden interno. Pero evidentemente hubo otros de carácter externo, y tienen que ver con cómo la derecha desde el primer momento comenzó a deslegitimar también el espacio y ocupar todos aquellos factores, como lo que decía Rojas Vade, para quitarle piso a todo lo que ahí se estaba discutiendo. Un espacio normalmente se exigía, o habían ciertos grupos que exigían una asamblea constituyente, y volver al poder originario, qué sé yo, y a nuestro modo de ver las cosas, la convención, el proceso de convención que pasó, tuvo un carácter ampliamente democrático. Hubo instancias de participación, evidentemente faltó conectar con la sociedad chilena, pero los tiempos y una pandemia era muy difícil poder hacerlo. Sin embargo, hubo espacio para escuchar todas las demandas en diferentes momentos. Por lo tanto, consideramos que lo que salió de ahí tiene ese elemento de interpretar las diferentes voces. Por otro lado, y respecto a lo que aprendimos de la derrota, es que la gente sigue necesitando cambios, evidentemente, y sobre todo ahora en un escenario de crisis, pero con seguridad. Nos dimos cuenta que la población chilena, y sobre todo en este momento, tras la pandemia, las crisis que se vienen todavía, porque estamos recién comenzando, necesita poder
al terminar el día tener seguridad de cómo va a llegar a fin de mes, y esa es una situación que ha estado toda la vida y que la sociedad chilena lo hizo dar cuenta con el resultado de la convención, del rechazo. Por otro lado, también la gente quiere participar más y no menos, y esa es una cuestión cierta. Pero cuando los partidos políticos y los movimientos sociales tampoco interpretamos la voz del pueblo, también se restan, y eso hay que hacer una autocrítica también de cómo interpretamos todas las voces, y cómo los partidos políticos también, convengamos que el estallido fue un movimiento donde era muy difícil, sobre todo en las primeras movilizaciones, que apareciera un partido político con su bandera. Y eso da cuenta de la deslegitimación de los partidos. En el fondo fueron los movimientos quienes impulsaron la transformación. Por lo tanto, uno esperaría que los partidos también escucharan o estuvieran mucho más presentes respecto de las demandas de los movimientos sociales. Eso no fue antes y no está haciendo ahora tampoco. Por lo tanto, a nosotros que nos queda es seguir empujando por mayores transformaciones, pero entendiendo que acá no somos lo mismo, ¿no? Sin embargo, evidentemente existe un ánimo de colaboración, y eso nunca ha estado en duda, por lo menos desde nuestra parte. Y ya para ir cerrando, bueno, la sociedad chilena efectivamente requiere cambios urgentes, pero también estabilidad. Y eso es algo que hemos también visto como diagnóstico en Modatima, que también lo decía antes. Y, por supuesto, también me pliego a lo del voto voluntario obligatorio, que fue una de las causas de la derrota. Que hay un grupo de gente, de personas, de pueblo, que tiene esa desafección por la política y que en este momento marcó la diferencia. Y ahora ya no va a haber un retroceso y, por lo tanto, hay que saber interpretar a esa gente, a esas personas, a nuestra sociedad en el fondo. Y por último, y con esto cierro, es lo evidente en el fondo, el rol que jugaron los medios de comunicación en esta pasada, que yo creo que en términos más pragmáticos es urgente generar una ley o algo que frene un poco el ascenso de movimientos populistas y de ultraderecha con pleno consenso o espacio que le dan los medios de comunicación masivos. Esa es una tarea urgente para la izquierda, ahora, hoy. Bueno, agradecemos a Catalina y aprovechamos de darle la bienvenida a Araceli Farías, secretaria general de Revolución Democrática, que viene llegando de Valparaíso directamente, y bueno, también con alivio porque fue rechazada la acusación constitucional contra el ministro Jackson. Y yo aprovecho de hacer una breve síntesis de ideas que hasta acá han ido circulando también, para que vayamos anotando para el debate, para los próximos y próximas panelistas también. Y aquí se han dicho cosas como, por ejemplo, que hay que, asumiendo que hubo una derrota, y en eso estamos todos y todas de acuerdo, que hay que conducir la derrota, decía Jorge, pero también Marco decía que estábamos teniendo dificultades en conducir esa derrota. Al mismo tiempo se ha dicho la hipótesis de que fue una derrota parcial, que no fue una derrota completa y que por lo tanto las demandas, los anhelos del pueblo chileno que estuvieron detrás del 18 de octubre, pero también en las elecciones siguientes y en las expresiones masivas que ha tenido y contundentes del pueblo de Chile, siguen allí, y que por lo tanto no es momento de bajar las banderas. Pero también se ha dicho que ha habido elementos de autocrítica en estas intervenciones. Por ejemplo, que las izquierdas, en su amplio espectro, tanto partidos como movimientos, no supieron interpretar del todo bien a la sociedad chilena actual. O sea, que hubo ahí un desajuste de la traducción que los sectores organizados, es decir, la izquierda organizada, hizo de lo que provocó ese estallido y también de las características de la sociedad chilena actual, con sus elementos que parecieran a veces para nuestros ojos contradictorios, pero no lo son. ¿Bien? También ha habido algunas tesis al respecto. Por ejemplo, Catalina dijo que notamos aquí que la sociedad chilena es conservadora. Nos podríamos preguntar si la sociedad chilena es conservadora o no, a la luz de los resultados que se obtuvieron. También se han dicho cuestiones que resuenan. Por ejemplo, el pueblo chileno demanda cambios y estabilidad al mismo tiempo. Y al parecer no fuimos capaces de ofrecer un camino de cambios, pero de seguridad y estabilidad.
Y también se ha dicho, ¿cierto?, hasta acá la cuestión del juego que hizo la derecha, los medios de comunicación, las fake news, y es una pregunta que la izquierda se está haciendo en el mundo. Y ahí uno también se podría preguntar si, por ejemplo, instrumentos como una ley de medios son o no son instrumentos suficientes, por cierto necesarios, pero suficientes para detener el avance de las extremas derechas. Entonces, digo como a modo de síntesis de lo que hasta acá se ha dicho, hemos tenido 3 intervenciones, quedan 3 más, así que en base a eso también podemos elaborar un debate a propósito. Así que ahora es el turno de Jimena Peralta. Jimena es vicepresidenta de Convergencia Social, el partido del presidente de la República. Así que bueno, Jimena, te escuchamos. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bacán. Bueno, yo soy Jimena, soy de Convergencia. Cuando hablaba Jorge decía que se han hecho muchos análisis, pero yo me pregunto si han sido audibles esos análisis en la sociedad. Yo creo que más bien no. Y es contradictorio, o al menos una tensión, que para nosotras y nosotros es la pregunta por el 4 de septiembre, o más bien qué mostró el 4 de septiembre que estaba pasando hace un tiempo atrás, sea una pregunta que nos va a convocar por años, creo yo, y sin embargo que para una mesa chilena que está tomando 11 es tan fácil. Nosotros acá vamos a hablar de todas las causas que creemos que son hipótesis posibles sobre por qué fracasó, y la familia chilena la encuentra muy lógico. Bueno, se hizo más o menos mal la cuestión, porque no le gustó a la gente de la convención. ¿Cómo transitamos la simplicidad de eso versus más fuerte? Versus la complejidad que estamos tratando de hacer acá. Yo quería compartir la visión que tenemos desde Convergencia sobre por qué fracasamos, y lo digo en plural porque creo que lo principal es la autocrítica de parte de las izquierdas. Primero, y quizás creo lo más estructural, es que hubo un déficit profundo de conducción estratégica de la Convención Constitucional como órgano. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué? Esa conducción estratégica produjo que no hubiera comunicación estratégica, que no hubiera un órgano que se legitimara, que el debate político que se daba ahí no fuera el debate de la sociedad. ¿Por qué pasó eso? Yo diría que varios elementos al respecto. Primero, la correlación de fuerzas internas. No sé si ustedes se acuerdan de la noche de la mega elección, pero al menos por mi grupo de WhatsApp circuló un sticker que decía: la derecha no alcanza el tercio de veto de la Convención Constitucional. Y nosotros lo mandábamos, pensando que era la raja, que la derecha no hubiera alcanzado el tercio de veto. La correlación de fuerzas de la Convención Constitucional no fue una misma de comienzo a fin, pero sí fue muy compleja, y creo yo es uno de los principales factores que determina la incapacidad de conducir estratégicamente y tener un bloque de conducción suficientemente transversal y suficientemente sólido para que fuera un órgano que funcionara como tal y que además le diera conducción política a esta búsqueda de un nuevo pacto social. Para dialogar un poco con lo que plantea Catalina, yo creo que uno de los signos más importantes de la Convención fue su dispersión. Y yo no tengo una diferencia de principio con la independencia. De hecho, la autonomía respecto al poder económico me parece clave, y creo que esa independencia existe dentro de los partidos políticos y fuera de los partidos políticos en movimientos que son partidos aunque no estén inscritos ante el CERVEL. Pero lamentablemente la independencia no significó eso. En muchos casos significó no tener un proyecto colectivo. Y entonces la correlación de fuerza en conjunto con la dispersión nos llevó a tener una dinámica que tú también bien lo decías, Catalina, que no tenía priorización, porque tú para poder tener normas sobre sistema político, sobre forma de Estado, necesitabas hacer concesiones a cada una de las agendas particulares que ahí estaba, y de alguna forma conseguir los 2/3 que necesitábamos para aprobar una norma fue un poquito sacrificar la transversalidad requerida en la sociedad. La correlación interna de la Convención fue muy compleja. También la correlación de fuerzas por fuera de la Convención fue muy compleja y fue cambiando. En los últimos meses hemos tenido mucha medición cuantitativa de cuál es la correlación de fuerza en la que estamos, como si eso pudiera ser tan fácil. Pero bueno, ha habido muchas elecciones. El mismo día de la mega elección fue la elección municipal, ¿cierto? La elección de gobernadores, tuvimos la primaria, la primera, la segunda vuelta, tuvimos la elección parlamentaria, en algunos lados tuvimos senatorial, en otros no. Y esa correlación de fuerzas que nos indicaba era absolutamente confusa, pero ciertamente aquella que hubo el día de la mega elección, que eligió, por ejemplo, concejalías que hasta hoy conocemos como independientes, como muy extrañas en el mundo de los gobiernos locales, esa fue muy distinta a la elección parlamentaria y a la elección presidencial. Perdimos la primera vuelta, la derecha ganó en la elección parlamentaria, y efectivamente esa pérdida no es solamente que uno diga 1, 2, 3 hago la pérdida, sino que no hablamos, no debatimos profundamente sobre el alcance de esa derrota. Y creo también, para hacer una autocrítica además, que los partidos no le dimos prioridad a la conducción de la Convención Constitucional. Hubo una dinámica de que la Convención era autónoma
en un mal sentido de ese término, que los partidos no teníamos que estar ahí. Y eso se generó incluso una cuestión como media de piel. Déjennos, no entienden cómo funcionan las dinámicas de la convención. Y los partidos, además, sobre todo nuestros partidos, muy abocados a la presidencial. Y eso creo que fue un déficit que no se puede volver a repetir en el proceso que viene. En segundo lugar, creo que la campaña fue muy crítica. En la campaña se expresaron tesis que no eran de la campaña misma, sino que eran de atrás. La famosa cuña a los 30 años se vivía en la campaña, porque no todos los partidos nos jugábamos lo mismo y no todas las fuerzas sociales nos jugábamos lo mismo. Y había algunos que jugaban a ganar o ganar. ¿Ganáramos el apruebo o ganar el rechazo? Ganar o ganar. Una reivindicación incluso generacional, biográfica, una búsqueda de una revancha, que yo creo que significó que la diversidad que tuvimos en la campaña fuera un punto de quiebre. Y no una potencia, como puede ser en el gobierno del presidente Boric. En la campaña fue dispersión, fue grieta profunda. Y eso significó, por ejemplo, que ni siquiera pudimos tener una franja juntos, nos costó mucho salir a la calle juntos, estuvimos ahogados en esta idea de reformar, aprobar, rechazar, mejorar, es buena pero, bueno, no es tan buena, etcétera. Y por cierto, que el plebiscito haya sido con voto obligatorio, sería demasiado simple que nosotros dijéramos, perdimos por el voto obligatorio. Bueno, no, pues es que había un diseño que al principio tenía voto voluntario. Si ese es el problema, que esa pata quedó coja. Y en segundo lugar, y también de forma autocrítica, yo creo que a quienes éramos oposición al presidente Piñera nos pesó la gana de ser una oposición más dura y solicitar la postergación del plebiscito sin ver cuáles serían las consecuencias de que un gobierno enfrentara un plebiscito a pocos meses de asumir. Recién instalado, con una alianza que no terminaba de cuajar, con mucha dificultad en la gobernanza del poder y precisamente además, si es que atrás teníamos esta reflexión de que lo destituyente todavía no lograba generar un nuevo orden, complejo era que nosotros estuviéramos gobernando para el tiempo del plebiscito. Con esto voy terminando. Creo que no pensamos el proceso de adelante para atrás, buscando ganar el plebiscito. Y esto esto está documentado. Había muchos que pensaban que el plebiscito no se iba a perder porque la Constitución era buena y que cuando llegara el texto la gente se iba a dar cuenta que era bueno. Eso fue una ingenuidad gigante, entre otras cosas porque el proceso tenía un diseño y también las condiciones políticas que estuvieron ahí atentaban contra que ganáramos el plebiscito. Y una última reflexión sobre el proceso de politización de los 2000 y en general la politización que nos trae al proceso constituyente. Yo no creo que la revuelta haya sido solamente movimiento social y que los partidos no hayan tenido un rol ahí. A mí me tocó la revuelta en Punta Arenas y esta idea de que los distintos malestares podían ponerse debajo del concepto necesitamos una nueva constitución mediante una asamblea constituyente, la hicieron militantes, y no quiero decir militantes inscritos ante el CERVEL con una ficha, sino militantes de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, también de los partidos, y empezamos a cantar, pues de poquito, sí, es posible, es urgente, asamblea, eso pasó, no fue pura espontaneidad. Y también se puso a prueba la tesis de que un proceso constituyente era capaz de darle paraguas a todo el malestar social. Y creo que no, pues nos faltó materialismo, eso está claro. Me pasé mucho el tiempo, así que disculpen. Gracias por su escucha. Gracias, Jimena. Todos tienen derecho a un breve margen de exceso. Bueno, ahora es el turno de Marcos Barraza, del Partido Comunista, ex convencional constituyente, ex ministro de Desarrollo Social. Marco. Gracias. Saludar a mis compañeras y compañeros de panel y a las y los organizadores. Nosotros como Partido Comunista, tras el 4 de septiembre, nos acometimos rápidamente a colectivamente tratar de construir un diagnóstico proyectivo de las causas de la derrota con la finalidad explícita de poder construir un nuevo escenario. Creo que un punto referencial es que la Convención Constituyente y el proyecto de texto constitucional, pese a su rechazo, es el hito democrático más importante en términos de mandato soberano que ha experimentado Chile. Y reivindicarlo no tiene que ver con solo una resistencia frente a la derecha, sino que con proyectar procesos de equivalencia y envergadura similar. Por eso es tan importante, a mi entender, consignar correctamente la dimensión y los alcances de la derrota. Y yo me incluyo, hemos tenido desde la izquierda, creo,
el cuidado implícito, de tener un diagnóstico que no desaliente las expectativas de lucha, pero que al mismo modo tampoco sea autocomplaciente con la dimensión de la derrota. Y ese equilibrio no es fácil. En mi opinión, la derrota es táctica, de magnitudes culturales. Tiene un contenido regresivo desde el punto de vista de lo que fue el acumulado de experiencias de lucha desde el 90 a la fecha en materia de resistencias al modelo, que en el estallido alcanza una dimensión de visión colectiva de la sociedad, pero que el 4 de septiembre la hace regresivo desde el punto de vista de las formas de organización social y de convivencia. Creo que por lo mismo no se ponderó correctamente que el estallido tenía dimensiones de maduración en términos de conciencia social distintas. Cohabitaban, por decirlo coloquialmente, indignados, con visiones emancipatorias, con visiones civilizatorias distintas, con gente que tenía disgusto, con justa razón y agobio por el abuso exacerbado en materia de deudas. El mérito está en que la conducción que le dio las izquierdas y el movimiento social fue convertir el estallido social en un collage de demandas en una expectativa común. Y eso con un horizonte común, que era el cambio constitucional. Creo que esa expectativa está vigente. El problema está en que la orientación de la transformación es la que está en disputa. Y ahí no hay que pasar por alto un actor absolutamente relevante, que es la contraparte, la derecha, el enemigo, el adversario, que construyó un relato cultural distinto. Inventó sociedad civil para la campaña. Se apoderó de las normas constitucionales de iniciativa popular. Es decir, construyó un ideario. Y está en disputa esa transformación, porque lo que yo percibo es una derecha que quiere apoderarse del ideario constitucional. Por eso es tan importante darle continuidad al proceso constituyente, porque no estamos en un proceso de, podríamos decir, de guerra de posiciones donde tenemos un dique de contención. La derecha sigue avanzando. Si no enfrentábamos la continuidad del proceso constituyente, corríamos el riesgo de que la oleada derechizante pasara por encima de todos y de todas. Creo que hubo mucha confianza en el proceso constituyente desde las izquierdas en la linealidad de los procesos, en que el destino emancipatorio está predeterminado. Es una obviedad, que es una tensión histórica de las izquierdas, pero que se expresó con dramatismo en este proceso. Creo que no hemos abierto un nuevo ciclo, creo que estamos en el mismo ciclo político, pero la disputa se ha hecho más dramática desde el punto de vista de derechas e izquierdas. Yo creo que evidentemente que los términos de referencia tienen un impacto en el rechazo, haber cambiado el universo voluntario por un universo obligatorio en el primer plebiscito respecto al segundo, fue un término de referencia impuesto por la derecha, que fue decisivo desde el punto de vista del cambio de escenario. Pero creo que la derrota, nosotros en el Partido Comunista intentamos listar y priorizar los alcances de la derrota, las dimensiones, con proporciones distintas, pero yo al menos identifico 4 núcleos centrales que a mi entender facilitan la comprensión. El primero, claramente una maraña comunicacional hegemónica de los medios que en base a las propias debilidades de la convención, vale decir un lenguaje excesivamente sociológico, exceso de conceptualizaciones ambiguas como autonomías para acá, para allá, construyó un relato distinto. Creo que ese peso no hay que soslayarlo. O sea, la guerra de Irak fue en base a una gran mentira, como que había armas de destrucción masiva. Y se construyó un relato en un país completo. Entonces, no pasarlo por alto. En segundo lugar, termino con estas 3 ideas. Creo que el episodio de Rodrigo Rojas Vade le pegó a la línea de flotación de la Convención Constituyente.
porque la convención en el momento que se constituye como tal se convierte en institucionalidad, y la institucionalidad es exigida por el pueblo, sea de izquierda, de derecha o de centro. La probidad es algo que explica, entre otras cosas, el cuestionamiento al engaño, es lo que explica, entre otras cosas, una de las variables que explica el levantamiento del 18 de octubre. Entonces, ahí hay un problema de legitimidad que se instaló desde el episodio de Rojas Vade. Concluyo con dos elementos centrales que para mi gusto son claves a propósito de las causas de la derrota. Creo que se golpeó, hubo un error táctico en términos de las normas constitucionales. Se golpeó al unísono diferentes intereses corporativos que ampliaron el arco ideológico del rechazo. Se golpeó al Senado, se golpeó a la ISAPRE. Me acuerdo que días previos me llamó una dirigente sindical al plebiscito de las mutuales, de que las mutuales estaban diciendo a los empleadores que iban a desaparecer. Se golpeó a las mutuales. Se golpeó incluso, además de los sostenedores de la escuela, se golpeó a las juntas de vecinos, cuando se les planteó que tenía que existir una junta de vecinos por territorio, no 2 o 3. Entonces, es un cóctel de intereses cuestionados, en duda, que en mi opinión amplió el arco ideológico del rechazo. Y por último, y lo digo desde sentirme parte del gobierno, el gobierno lo hizo mal. Trasladó el debate del quinto retiro a la convención constituyente. Por impericia, por falta de lectura respecto de lo que se esperaba de un gobierno para ese momento. Y creo que lo que se esperaba de un gobierno para ese momento, y se sigue esperando para este momento, es que aborde con decisión el problema de la crisis económica y el alza en el costo de la vida, que sigue desafectando a un universo importante de la ciudadanía. Entonces, yo identifico esos 4, digamos, grandes núcleos. Eso por ahora. Muchas gracias, Marcos. Un aplauso. Bueno, y ahora vamos con Araceli. A ver si quizás este es más largo. Súper. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Araceli Farías, soy secretaria general de Revolución Democrática y bueno, siempre es complejo hablar al final, después de los análisis tan interesantes de mis compañeros y compañeras, y bueno, lamento que mi tardanza no me haya permitido escuchar a Jorge, a Marcos, a Catalina, pero hay varias cosas de las que ya se han podido mencionar que me quedan resonando, un poco por cómo han sido los debates que también hemos tenido a la interna de Revolución Democrática y cómo también a partir de eso podemos aprovechar una oportunidad de salir como de este embrollo y también con proyección de futuro. Una de las cosas que recuerdo con más claridad de lo que fue el día posterior al 4 de septiembre, que fue el 5 evidentemente, que nos reunimos quienes formábamos parte del comando, era que había una necesidad grande de hacer de que esta derrota fuese breve, contenida y que no nos permitiera un desangre hacia el gobierno. Veo que hoy Marco también mencionó algo respecto a aquello, de que hay una necesidad todavía, a 4 meses de esta derrota, de conducir aquello y que no sea una dificultad mayor, y la verdad es que hoy día igual cabe preguntarse si hemos logrado conducir esa derrota y si hemos logrado que sea breve. Puede ser que en gran medida no lo hemos logrado y gran parte de eso tiene que ver con que estamos recién poniendo en común estas discusiones, estos diálogos, estos análisis, porque justamente nos ha costado entender, masticar, procesar, analizar y sacar conclusiones de lo que ha significado la magnitud de esta derrota, cómo la vamos a poder canalizar también. Y lo que creo que también es precisamente crudo respecto a los momentos que estamos viviendo actualmente como democracia,
es que recién ahí nos dimos cuenta cuánto habían avanzado los movimientos antidemocráticos, las extremas derechas, los populismos y fenómenos que quizás hace unos años veíamos lejanos, que sucedían en otros países, en países europeos donde la socialdemocracia se veía amenazada por nuevos personajes. Después lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en Argentina, lo vimos en Brasil y de repente tocó nuestra puerta, estaba en Chile y además de que no se logró manifestar hasta el 4 de septiembre. Porque yo creo que muchos y muchas estábamos muy convencidos que llenando las alamedas estábamos logrando llegar a esa mayoría política y social, y la verdad es que es esa también una de las principales lecciones que sacamos del 4 de septiembre, que como generación política, particularmente desde el Frente Amplio, hemos tenido la suerte de que muchas de las cosas que identificábamos como problemáticas necesarias de abordar han sido cosas que nos han ocurrido como un nuevo proceso constituyente que para nosotros, en particular como Revolución Democrática, hace 11 años era parte de las razones de constituirse como fuerza política, pero la dificultad fue que estos momentos llegaron y ocuparon el presente antes de que pudiésemos construir y consolidar esa mayoría política y social. A raíz de esta derrota del 4 de septiembre hemos tenido sucesivas reflexiones a la interna de nuestro partido, pasando por varios elementos que he mencionado acá, que tiene que ver con el desarrollo de la convención y ciertos elementos del texto que no supimos elaborar con la suficiente perspectiva táctica y estratégica para entender desde el primer minuto que esta elección era con voto obligatorio y que eso suscitaba también una estrategia distinta, que eso suscitaba también de que no se entendiera esta fragmentación política como una dificultad para la construcción de un imaginario político de lo que podría ser Chile bajo un Estado social y democrático de derecho. Y es más, la derecha supo desde el primer minuto cómo erosionar eso, cómo disputarnos el relato, incluso llegando a un proceso de revisionismo histórico del 18 de octubre y el estallido social, y que no fuimos capaces de responder tampoco, no fuimos capaces de poner nuestros términos en eso, y fue un proceso que además fue encrechendo esta sensación y este cúmulo, este escenario, estas condiciones con las que la derecha y los sectores conservadores que no quieren cambios para nuestro país pudieron construir un escenario favorable y que nosotros no lo logramos consolidar. Dentro de eso, además, yo creo que un punto importante fue que hubo una conexión importante con los dolores, sentires y también con la desestabilización emocional que produce solo la más mínima idea de que puedan verse perjudicados las tradiciones y el imaginario de la sociedad chilena. Y eso lo hicieron a través de poner en riesgo que íbamos a seguir siendo un país, que íbamos a seguir teniendo bandera, himno nacional, pero yo creo que no es menor reconocer estos elementos, estos insumos quizás más estéticos también del imaginario chileno que respondían a otra estrategia también que debimos haber tomado en ese momento. No quiero redundar en cosas que ya he escuchado, pero sí en algunas cosas que creo que es importante destacarlas, sobre todo porque el voto obligatorio va a ser algo que nos va a seguir acompañando. Y más que culparlo, yo creo que tenemos que ver cómo construimos las condiciones para que esta profundización de la democracia y de la toma de decisiones sea también un activo para nosotros y para la construcción de esas mayorías políticas y sociales. Y para ello creo que es importante como reconocer que partimos la campaña tarde, la partimos como esperando que ese momento político iba a ser suficiente para poder hacerle ver de que lo que se estaba construyendo aquí iba a ser suficiente para llegar a las familias, llegar a los distintos rincones de nuestro país. Y además de que creo que uno de los principales desafíos que espero que podamos también profundizar en el próximo bloque, que no logramos comprender que había que transmitir con mucha fuerza de que nuestra convicción por las transformaciones democráticas no implican necesariamente inestabilidad ni tampoco contradecir las necesidades que tiene hoy, después de 2 años de pandemia, la sociedad chilena en torno a certeza económica, a certeza respecto al trabajo, a certeza respecto al alza del costo de la vida, certeza respecto a la protección y a la seguridad. Creo que el principal desafío que tenemos es justamente demostrar que la convicción de transformaciones es justamente la forma de generar esa estabilidad que no hemos tenido en nuestro país hace mucho tiempo.
y hoy tenemos una oportunidad también en los próximos 3 años de gobierno de construir esa realidad y esa forma de hacer política que demuestre de que esta dirección nos va a permitir también avanzar como país. Eso, muchas gracias. Bien, entonces, de esta segunda ronda, anotar también algunas ideas para después quizás seguir el debate. Se ha dicho que hubo una falta de conducción en la convención como una de las razones de la derrota, sumado a una dispersión de demandas que no se lograron sintetizar, pero también una deficiente medición de la correlación de fuerzas, tanto adentro de la convención como en la sociedad misma, y también un tema respecto a la falta de proyecto colectivo, y una valoración quizás más matizada de los independientes que no se tradujeron en la, digamos, en la primacía de proyectos colectivos, sino que al contrario, al parecer contribuyó a la dispersión. También cuestiones de la campaña, se ha dicho acá, pero también se ha dicho que pareciera que seguimos en un momento destituyente, donde las mayorías tienen una actitud más destituyente y por lo tanto más tendiente a rechazar aquello que proviene de la política, y eso también nos podría alertar respecto a los procesos que se vienen. Se ha dicho también que a pesar de los resultados que se obtuvieron, este ha sido el proceso y el hito democrático más importante protagonizado por el pueblo chileno, que es una derrota táctica, no una derrota estratégica, que hubo también falta de ponderación de los diversos niveles de conciencia social que se expresaron en el estallido, ¿ya? Que no estaríamos en un nuevo ciclo, sino que el ciclo en el que estábamos continúa, y por supuesto que muchos han insistido en el impacto del cambio de padrón, del voto, o sea, el cambio del sistema electoral, del voto obligatorio, y eso también es una pregunta por la sociedad, por esa sociedad que se integra y que al parecer no conocemos del todo bien y no logramos convocar. Y Araceli terminaba diciendo algunas cosas que se suman, que no habían salido en la otra conversación, que tiene que ver con volver a qué nos hizo, sobre todo a las fuerzas nuevas, constituirnos como fuerzas políticas. Y dice, esas demandas, esos dolores sociales estaban en el corazón de la constitución de estas nuevas fuerzas políticas, pero bueno, han pasado ya 10 años desde que comenzaron a constituirse, y en qué medida seguimos anclados o no en esas demandas y en esas, digamos, aspiraciones del pueblo chileno, que son mayoritarias, que no son, digamos, de una élite ni de poquita gente. Eso como para agregar a nuestra discusión futura, y con eso doy paso a la segunda ronda, ¿ya? Y la segunda ronda, la primera era diagnóstico, ¿cierto? ¿Por qué perdimos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué nos habla esa derrota? Y la segunda es el qué hacer. ¿Cuáles son las tareas más importantes que como izquierdas tenemos? Y hay varias cuestiones dando vuelta en el ambiente. Por ejemplo, si el Frente Amplio debe encaminarse no hacia un partido único, sí, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero también, ¿qué sería hoy esa unidad de las izquierdas? ¿Cuáles son las tareas más inmediatas que nos tenemos que plantear en este periodo? ¿Qué hacemos en el gobierno? ¿Cómo, digamos, ahora que estamos en la conducción del Estado, por lo menos una parte importante de estas izquierdas, bueno, cómo se enfrenta esta crisis? ¿Cómo ofrecemos una salida de la crisis también con esa herramienta que antes no teníamos? ¿Qué relación puede tener la izquierda social y la izquierda política, los movimientos sociales o las organizaciones sociales? Bueno, todas esas preguntas le dejamos libertad a nuestros expositores y expositoras de elegir por dónde ir, porque son muchas cosas las que están en el ambiente rondando, pero bueno, entonces volvemos a nuestro orden original y le damos la palabra a Jorge. Bueno, yo terminé diciendo anteriormente que teníamos que reconstruir una esperanza compartida y que para eso había que diseñar un sendero de lucha, hacer una convocatoria, activar al mundo popular. En esta segunda ronda yo quiero profundizar un poco en uno de los temas que más que ha mencionado Pierina, pero que más me llama a mí particularmente la atención, que es cómo se hace eso y cuál es el instrumento para hacerlo. Me gusta este tema porque es más fantasioso que los anteriores. Yo creo que la política, además, tiene que ser un ejercicio de fantasía. En la política hay que imaginar cosas, hay que inventar cosas. Si uno no inventa y solo imita, generalmente va a fracasar.
No creo que esto otro sea una receta para el éxito, pero hay que liberar un poco la mente y la capacidad de cada uno para imaginar y construir esta fantasía. Entonces puede ser una fantasía, lo que yo digo, reconstruir una esperanza compartida a través de un instrumento. Un instrumento que es que representa la voluntad colectiva. Yo creo que no tenemos hoy día una fuerte voluntad colectiva. Yo creo que estamos muy desperdigados, estamos muy dispersos. Quizá hablo desde Plataforma Socialista, que es de las organizaciones más nuevas, y nosotros nos incorporamos a Prueba de Dignidad, pero la verdad es que finalmente nos hemos ido dando cuenta que en realidad a Prueba de Dignidad era un pacto electoral, porque en los últimos 4 meses no se reunió nunca, salvo los presidentes de los partidos de Apruebo Dignidad o los parlamentarios de Apruebo Dignidad en el Congreso. Pero entonces el sitio es el Congreso y son los presidentes de los partidos. Hay organizaciones que no son partidos, hay organizaciones sociales, en fin, Apruebo Dignidad creo yo que no ha asumido a fondo lo que es la generación de un instrumento que represente una voluntad colectiva. Provengo de una izquierda que no es imitable hoy día por razones históricas, pero además porque no es conveniente hacerlo. No creo que las imitaciones conduzcan a nada bueno, como lo acabo de decir. Pero esa izquierda se constituyó sobre la base de una voluntad colectiva que se fue generando y que se cristalizó en una cosa que se llamó el allendismo y que se denominaba el movimiento popular. Hoy día no podemos hacer eso mismo porque no está a la orden del día, no están los mismos elementos. El mundo ha cambiado tremendamente entre hace 50 o 60 o 70 años y hoy día. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sabemos que no podemos hacer partidos como los que había en el siglo XXI. Segundo, yo creo que sabemos que los partidos del CERVEL, o como los organiza la ley de elecciones, no son tampoco el instrumento que nosotros queremos, es una necesidad legal. Nos sirven porque legalmente nos permiten cumplir la función. Pero como modelo de voluntad colectiva, a mí no me atrae ni los partidos que tuvimos, ni los partidos del CERVEL. Creo que hay que inventar, y para inventar hay que preguntarse si nosotros vamos a llegar a una nueva organización de las fuerzas populares que en el pasado se identificaron, gran parte de ellas, con el allendismo. ¿Cómo se milita allí? ¿Cómo es la militancia? ¿Qué significa militar? Yo escuché con mucho gusto el otro día al presidente en una reunión con la Junta de Vecinos en que dijo cada uno tiene que ir e inscribirse a su Junta de Vecinos. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos lo hemos? Bueno, yo estoy inscrito, pero ¿cuántos de que no están inscritos lo han hecho después de lo que dijo el presidente? Militar significa en la nueva organización militar en el registro político del partido, o también debe cumplirse la condición de tener una militancia social al mismo tiempo, por lo menos. ¿Qué significa en esta nueva organización dirigir? La dirigencia, ¿cuánto tiempo dirige? ¿Cuántos años dirige? ¿Hay rotación? ¿Cómo se elige esa dirigencia? Yo creo que en ese camino las organizaciones más nuevas han hecho aportes significativos, han intentado nuevas formas y han aportado a estas interrogantes. Y la divergencia, ¿cómo se tratan esos partidos? Porque yo provengo del modelo más centralista. Si bien el Partido Socialista al que yo pertenecí no le hacía honra a la mejor tradición del centralismo democrático, porque eso lo hacía el Partido Comunista de Marcos, nosotros el centralismo democrático era como un fantasma que rondaba alrededor del Partido Socialista, pero era como el avatar, era el metaverso del Partido Socialista. Bueno, pero ahí estaba, ¿no? Ahí estaba. Bueno, ¿queremos eso hoy día?
¿Cómo vamos a tratar una situación en que dentro de un congreso de esta fuerza política, yo no hablo de partido, fuerza política, hay un tercio que tiene una posición distinta en alguna materia? ¿Cómo vamos a tratar a esa minoría? En fin, son muchas preguntas y termino. Me pasan un papel que está muy bien hecho porque la O es un ratoncito con patas que me hizo Marco, o no sé si lo mandó la Pierina, que dice tiempo. Entonces termino. Tenemos que lidiar con crear un instrumento que defina la forma de relacionarnos con la sociedad y cómo distribuir el poder interno, que es una de las tareas que se hace dentro de las fuerzas políticas. Y eso conservando heterogeneidad, pero sumando, convergiendo, pero yo creo que por etapas, gradualmente, adquiriendo compromisos, chequeando su cumplimiento y avanzando más. Y yo creo que si hiciéramos esto rápido, sería un signo de cómo generar una nueva esperanza. El presidente, el gobierno pueden hacer muchas otras cosas. Nosotros, militantes de organizaciones, lo que pudiéramos hacer es una cosa de este tipo. Muchas gracias, Jorge. Vamos, Marco. Las preguntas de esta ronda eran como bien dispares. Me voy a meter al tema del instrumento hacia el final. Pero quiero entrar por la pregunta como qué debe hacer la izquierda hoy, cuáles son sus tareas, ligándolo un poco a lo que expuse en la primera parte. Creo que es importante el ejercicio que estamos haciendo acá, en el cual uno realiza la crítica, es autocrítico, pero no hay que ser autoflagelante, porque si bien militamos y debemos como darle vuelta a la idea de la derrota, hay que salir adelante. O sea, no a cualquier costo ni como por un ejercicio mecánico de militancia, sino que hay que salir adelante porque finalmente estamos peleando como por las condiciones de vida nuestra, de nuestros seres queridos, pero también del pueblo, que es un poco lo que nos tiene la militancia. Y tenemos que aprender a militar en la derrota y ser victoriosos en la derrota. Quizás nos acostumbramos mucho el último tiempo a ganar y tenemos que, como ese mítico, yo no soy tan futbolero, pero no sé por qué dedicarme a política, la gente se lo relaciona al tiro a fútbol, pero como que la generación que creció con la generación dorada solo se acostumbró a ganar y después venía pura, no como la anterior que no iba a ningún mundial, etcétera. Como un poco a eso, tenemos que acostumbrarnos también a militar en la derrota. Yo sí creo que durante la década anterior construimos una mayoría social importante que nos hace estar en el lugar en el que estamos. Si miramos el vaso medio lleno o somos optimistas, este sigue siendo el momento histórico más promisorio para un proceso de cambio desde la Unidad Popular. De ser unos miles el 2006, luchando contra la injusticia, llegamos a ser millones en octubre del 2019. Quizás no por las mismas razones, pero habían millones de gente movilizada en la calle con esperanzas de cambio. Con esa misma fuerza se construyeron organizaciones sociales, federaciones de estudiantes, crecimos en la institucionalidad y ganamos la presidencia de la República. Hoy construimos una fuerza social y electoral relevante que antes no existía. No obstante, todavía le faltan a las fuerzas de cambio madurar mucha fuerza propia para constituirse como una fuerza política que encabece la sociedad y pueda resolver la crisis social abierta en octubre del 2019. Lo anterior implica que las fuerzas de cambio no se reafirmen ni se abracen al 38% que obtuvimos el 4 de septiembre, a las franjas sociales que quieren cambio o a las demandas que produjimos en el signo de impugnación a la transición. Debemos entender que estamos en un momento político distinto y con mayores dificultades, que para avanzar requerimos construir mayorías sociales y electorales más grandes que las que ya alcanzamos. Y en este momento cabe legítimamente preguntarse si es que tocamos techo, y honestamente yo creo que no tocamos techo, que todavía hay espacio para reconstruir la esperanza, una idea que Jorge le ha dado vuelta en sus dos intervenciones, y obtener sobre todo como legitimidad social y estabilidad, algo que ha estado presente en nuestras palabras. Que para mantener el ciclo de cambio abierto es necesario una alianza social y política amplia que permita ser soporte de los cambios,
pero también de la tarea más importante que hoy día tenemos, que es ser gobierno, de los procesos electorales que se vienen y también de construir mayoría, pero por sobre todo que le dé estabilidad a la democracia. El surgimiento de extremas derechas en Chile y el mundo hacen que esta sea una tarea de vital importancia, la de dar estabilidad. En esta alianza o entendimiento, yo creo que considero imprescindible, y quizás nos duele la guata después de todo lo que construimos, o sea, de toda la crítica que hicimos hacia los partidos de la concertación en la década pasada, que necesitamos reafirmar la alianza que estamos constituyendo en el actual gobierno. Las fuerzas constituidas en el Frente Amplio, Pro Dignidad y movimientos sociales por sí mismos no bastan para enfrentar la tarea de producir estabilidad y legitimidad. La unidad política a conformar tiene que tener una táctica y horizonte programático, que hay que ajustar, discutir, criticar, pero no puede ser en el vacío o sin un programa claro. Si la alianza es mera administración, corremos el riesgo de retroceder al ciclo anterior. Esta alianza le tiene que permitir a nuestro gobierno avanzar en derechos sociales, en una agenda que yo creo que es desarrollista, y hay que plantear en serio el camino hacia un nuevo modelo de desarrollo que de base no impacta a las comunidades humanas y tampoco al medio ambiente. Y ahí reafirmo lo que pasó ayer con decirle no a Dominga. Y en políticas sociales que beneficien a amplias franjas sociales que se han visto afectadas por el neoliberalismo. Por ejemplo, el fin al CAE, que es una demanda que es propia de quienes nos venimos movilizando, a mí me toca personalmente, y también de una lucha decidida contra los abusos. Sin ser inocente, creo que las complejidades del escenario político actual dificultan las posibilidades de avanzar en reformas sociales que enfrenten directamente al neoliberalismo y hagan nacer un Estado social. Pero no obstante, esta alianza que contribuimos políticamente, institucionalmente, pero también socialmente, debe pujar por un camino que permita avanzar en cuestiones mínimas como una reforma previsional y de salud, como botón de muestra que llegamos a hacer cambios para concretar cambios. Llegamos a ser gobierno para concretar cambios, no sé si se había entendido esa idea. De esta manera podremos contar con avances significativos para hacer real y concreta nuestra constitución social y política como izquierdas del siglo XXI en el futuro inmediato. Y por último me gustaría dos ideas plantear que a mí no me parece ilógico que en el escenario actual donde hay que producir legitimidad y estabilidad que tengamos una seria conversación o un acuerdo o un diálogo con algunos sectores del empresariado. Y eso está pasando con las 40 horas, está pasando también en la Araucanía, no con cualquiera, porque no nos podemos permitir que los fascismos avancen, y por eso hay que ser críticos con ellos y con quien quieran hacer alianzas para derrotar a ese fascismo. Y eso hay que darle más discusión en nuestra izquierda. Y por último, yo creo que sobre la idea del instrumento, que quizás podemos discutir después en las partes de las preguntas, yo sí apuesto por construir instrumentos políticos más grandes, no por sumas de siglas o por sumas de orgánicas, sino que como instrumentos políticos con un programa claro de transformación, que los actuales no bastan, que no sean la militancia cervel de un mero proyecto político, sino que nos representen culturalmente y socialmente. No hemos construido ese aparato político que represente a la sociedad chilena que estuvo ahí en el estallido. No hemos construido ese aparato político que no necesariamente es la forma de partido, sino que eso que logró pujar la unidad popular. Y ahí tenemos que construir. Y eso se hace con mucha fraternidad, crítica, política de por medio. Y no se hace de un día para otro. Entonces, y tampoco no basta con el Frente Amplio, sino que hay más allá del Frente Amplio, incluir a movimientos sociales, incluir a otros espacios de orgánica. Y no necesariamente esta es la idea partido, quizás sí lo puede ser. Pero necesitamos construir proyectos políticos que identifiquen a sectores populares, sociales. No bastamos con los que estamos acá. Muchas gracias. Sí, me pliego a varias de las palabras anteriores, sobre todo en términos del ascenso de la ultraderecha. Yo creo que estamos en momentos de unidad y de poder construir alternativa colaborativamente.
Pero también considerando nuestro origen. Nosotros somos un movimiento social, no somos partido, por lo tanto, nuestra posibilidad de disputar electoralmente algún cargo o algún lugar donde se toman decisiones siempre ha sido en términos de negociaciones con partidos, ¿no? Nuestra tesis como movimiento, que nos distancia de otras organizaciones ambientales y también de otros movimientos sociales, ha sido disputar en las calles, y desde ahí nos movemos. Hoy tenemos presencia en más de 25 territorios en todo Chile, pero también en las instituciones, y por lo tanto para nosotros la experiencia del gobierno regional en Valparaíso ha sido muy rica y muy nutritiva para evaluar el horizonte que queremos. Desde ahí también hablamos, y es lo que voy a comentar ahora, y tiene que ver con que efectivamente necesitamos articularnos mejor, sin soberbia, entre el mundo social y político, y eso supone una relación de sintonía, una relación simétrica. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente hay como una distancia, como en el fondo nosotros hicimos campaña por un gobierno progresista, que lo es, pero como que, y más allá de hacer campaña, nos comprometimos con el programa porque consideramos que efectivamente avanzaba en un horizonte al que queremos llegar, pero luego cuando queremos incidir o estar más presentes ya no estamos. Digo, como no participamos ni siquiera del acuerdo constituyente, etcétera, y cuando se hacen los cónclaves tampoco estamos presentes, y eso es importante y hay que tenerlo en cuenta, porque si queremos construir alternativa social y política, también hay que tener en cuenta quiénes ponemos y estamos en las calles también. Y no digo que los partidos no lo estén, sino que nosotros también estamos. Y estamos desde la lucha territorial, estamos desde la impugnación, porque también hacemos la crítica a un gobierno que lo hemos visto en muchas oportunidades muy desorientado. Y sobre todo, me sumo a lo de Marco, también saludamos el acuerdo, la votación de Dominga, pero nos llevamos un fuerte... estamos descontentos, por ejemplo, con el TPP-11. Cuestiones que para nosotros eran intransables. Digo, entendemos la correlación de fuerzas, pero tampoco somos un movimiento que va a perder de vista su agenda, porque actuamos con coherencia, no podemos mostrarnos diferentes. Tiene que ver con nuestra consecuencia y con nuestros horizontes. Y a la hora, por ejemplo, de generar articulación, esperamos eso también, ¿no? Nosotras saludamos con mucha alegría este espacio, porque siento que no lo ha habido y que es necesario también para el futuro, para seguir construyendo, y esperamos seguir siendo parte de eso, y de manera más colaborativa también. Además, quisiera decir que nuestro movimiento está por la defensa del agua, por la recuperación de las aguas y por la descentralización. Y nos parece ese punto súper importante, porque en el fondo, cuando hablamos de generar alternativa política, para nosotros una parte importante es generar alternativa política con un fuerte anclaje territorial. Y eso es lo que somos hoy, y eso es lo que esperamos también de otros movimientos, que se sitúe hacia allá, porque en el fondo el rechazo también tiene que ver con un cambio cultural, ¿no? ¿Cómo llegamos al mundo popular cuando tiene expectativas, anhelos y esperanzas que están muy alejados de los idearios de la izquierda? Y por lo mismo nos planteamos desde ahí la descentralización para nosotros en nuestro horizonte, la desconcentración y descentralización del poder, y consideramos que ese punto también es muy importante para poder generar un anclaje territorial más potente y construir colaborativamente. Hasta ahí me quedo por ahora. Muchas gracias, Catalina. Sí, súper. Aquí dejo el ratoncito. Bueno, yo pienso que una de las tareas urgentes hoy día es tener este tipo de debate. Generar una voluntad común, como decía Jorge, generar una reflexión común que anteceda a esa voluntad, que se ponga objetivos.
concordar una lectura sobre lo que pasó y también sobre lo que no pasó en tiempos en que campean reflexiones tales como que el pueblo no nos supo entender, desde una visión yo creo muy equivocada, o bien que hubo todos estos temas que contaminaron los temas realmente políticos, tales como las demandas feministas, que fueron de hecho uno de los principales actores de cohesión en la Convención Constitucional, entre otras cosas. Entonces, concordar una lectura y sobre la base de esa lectura concordada, construir objetivos comunes y ponernos, digamos, una agenda de trabajo común, creo que es un primer objetivo y un desafío clave para el 2023, para que logremos dejar de estar en este estado como de dolor que un poco se mencionaba en la ronda anterior, porque me parece que Marco decía, no nos podemos abrazar solamente al 38%, pero si es que hacemos mal esta pega, podemos perder ese 38% también. También se desfonda, o sea, nadie aquí lo dé por descontado, porque de hecho esas fueron millones de personas con un corazón encendido votando por el apruebo, que no es nada de poca gente. Entonces, primera tarea, concordar una lectura y sobre esa lectura tener objetivos comunes. Un segundo objetivo, creo yo, y dialogando con Catalina, es darle prioridad desde las organizaciones políticas y sociales a colaborar con la reconstrucción de un movimiento social que sea la espalda que también empuje el cambio. No va a haber un cambio estructural sin que haya un movimiento social empujándolo, y tenemos que hacernos la pregunta de cómo fue que pasó que los movimientos sociales perdieron una de sus características clave en los 2000, que es la capacidad de representar. La vocería que tenían, siendo pocos, la vocería que tenían respecto de muchos. ¿Qué pasó? Que para la campaña del apruebo, todo movimiento social que tenía una página de Facebook o de Instagram le puso un timbre a la nueva Constitución, dijo, mi Constitución, 7 al libro, me encanta, y no fuimos capaces de generar representación, es decir, que eso multiplicara, que irradiara un poquito más allá de esa organización social. Y creo que eso también tiene que ver con el proceso de politización previo, obviamente no es una cuestión que empieza hoy día, pero es muy clave. Y si es que no le ponemos prioridad política a la reconstitución de ese sujeto social, creo que es así que empezaría a constituir una derrota estratégica, una fractura gigante entre partidos, por ejemplo, como el mío, que pueden seguir siendo partidos ante el CERVEL y recibir financiamiento público, pero desfondar su compromiso estructural vital con la movilización social. En tercer lugar, y concordando también con Marco, yo creo que tenemos el desafío de hacer de nuestra alianza política más sustantiva. Marco decía como a nosotros nos puede doler la guata de tener alianzas con uno. A mí no me duele la guata con nada, porque la política es tomar decisiones en un contexto situado. Y en este contexto situado, donde la derecha aprovechó todo el tiempo que nosotros estábamos escribiendo normas constitucionales para constituir también un sujeto y una sujeta social, que hoy día hace detenciones ciudadanas, que hoy día está preocupado, digamos, de desvalorizar la democracia como tal. No hay alianza, no hay ninguna vergüenza en construir una alianza con una amplitud indicada. Y eso se ha hecho en Chile en muchas oportunidades. Y no hay ninguna vergüenza, nada en eso. Nosotros necesitamos construir una alianza que ponga la democracia al centro, la justicia social como fundamento, y en eso tenemos que ponernos a disposición y creo yo contribuir a que no continúe esta disputa entre la generación, entre que me dijiste, que dijo, que la entrevista, que no, eso no puede continuar, y tenemos, creo yo, el deber, y creo que también así lo ha hecho Prodignidad en muy buena medida, de decir alto al fuego. Esto no se trata de la distribución burocrática del poder del Estado, esto no se trata de lo que pensamos en otro contexto, se trata del contexto en el cual estamos. Y podemos debatir, agotar los debates y concluir nuestra mutua necesidad, aunque no tengamos la misma lectura sobre todas las cosas. Y por último, sobre la pregunta sobre el instrumento. Yo creo que lo fundamental es que logremos construir unidad política. La unidad orgánica creo que es un desafío de segundo nivel cuando está construida aquella unidad política. Pero tampoco podemos desconocer que la forma en que se organizan nuestros partidos o nuestras organizaciones en general impactan en qué partidos terminan siendo. Y en ese sentido, creo que tanto el Frente Amplio como Prodignidad nos debemos una buena conversación cruda sobre qué significa el Frente Amplio en enero del 2023, donde ya no es un frente, como fue en su momento de fundación, donde compartía desde el Partido Liberal al Partido Pirata, pasando, digamos, por el Partido Humanista, el PEV, entre otras cuestiones,
Y también cómo hacemos de Apruebo Dignidad una alianza más sustantiva y que no sea una cara que contraste con los partidos de la exconcertación, que además yo voy a insistir en no llamar el socialismo democrático porque creo que bajo esa etiqueta común se esconde mucho, no es lo mismo. Yo sí creo que tenemos que tener un diálogo prioritario, por ejemplo, con el Partido Socialista. Y creo que eso no es homogéneo, y es bueno reconocer que no es homogéneo. Apruebo Dignidad, ¿cómo se reconstituye después de haberse fundado sobre la disputa constituyente de la Convención Constitucional del 21 y el 22, no de este proceso que viene? Esas preguntas, creo yo, tenemos que hacerlas de forma cruda, aunque duela, porque solo sacudiéndonos esa derrota que tiene un porcentaje importante de autoimpuesta por eludir esos debates, vamos a poder seguir avanzando. Muchas gracias, Jimena. El ratoncito del tiempo agradece. ¿Ya? Sí. A ver, yo no voy a opinar sobre si el Frente Amplio tiene que ser un solo partido o varios partidos. Eso se lo dejo a los aliados. No. Lo que quiero plantear es lo siguiente. Yo creo que hay que hacerse una pregunta. A propósito de cuál es la solucionática del periodo, cuál es el momento en términos de ponderación que estamos viviendo. Yo creo que es altamente crítico. La discusión tiene que ser, en mi opinión, sobre la base de cuáles son los riesgos que están presentes. Y en mi opinión, separando metodológicamente, solo metodológicamente, el debate sobre el proceso constituyente, la necesidad de retomar la iniciativa, el protagonismo desde el mundo social, de asumir que los procesos de transformación constitucional van a ser un poco más largos y van a tener un mix entre nueva constitución y cambios legislativos. Despejado eso, creo que el momento que vivimos es de altísimo riesgo, porque lo que está en cuestión es la viabilidad de un proyecto de izquierda en el corto, en el mediano y en el largo plazo. El incentivo en la baja de las encuestas para la valoración del gobierno y el presidente de la República es un incentivo a la desafección, y especialmente del socialismo democrático. Las palabras del PPD así lo indican. Entonces, creo que las dimensiones son, los abordajes son de diferentes espacios. En primer lugar, mi impresión es que se consolidó una táctica de la derecha que lo que ha sido altamente efectiva en convertir al gobierno en un gobierno de retóricas, pero no de resolutividad y efectividad política. Ninguna medida ha pasado de manera limpia, todas han sido ripiosas. Y el obstruccionismo de la derecha ya está altamente consolidado. El programa de gobierno y las medidas más priorizadas no son realizables si no se apela al pueblo. Y eso significa también construir una correlación de fuerzas con el llamado socialismo democrático y el apruebo dignidad, que establezca una hoja de ruta clara respecto de cuáles son los principales objetivos, pero con una cuestión que es central, que el pueblo perciba que algo gana. Si el pueblo no percibe que algo gana, es difícil sostener las reformas en la calle. Y el gobierno debiese ser el principal preocupado de que exista un movimiento social que sostenga esas demandas. El origen del fracaso de la nueva mayoría como proyecto de mediano y largo plazo es cuando se disoció el movimiento social de las reformas, de la institucionalidad, especialmente en educación. Se creó un movimiento de colegios subvencionados y desde las izquierdas se resistió la reforma en educación. Entonces, ahí hay una tensión clave. Si no hay una percepción de ganancia desde el pueblo, desde el mundo social, las reformas son muy difíciles de implementar. En segundo lugar, yo creo que la discusión sobre el instrumento para efectos de desafío de las izquierdas transformadoras y los movimientos sociales, más bien se resuelve intencionando acuerdos tácticos entre las izquierdas, los partidos y los movimientos sociales respecto de cuáles son los elementos centrales de transformación, más que una discusión de instrumentos. No vamos a llegar a acuerdo. Y no vamos a llegar a acuerdo porque tampoco llegamos en la convención a acuerdo. La valoración que se hace respecto de orgánicas distintas tiene que ver con básicamente discusiones de carácter histórico.
El punto está en que quienes fuimos derrotados el 4 de septiembre son los partidos de izquierda y los movimientos sociales. O sea, compartimos una situación común. Entonces, yo creo que hay que intencionar un acuerdo táctico que ponga al centro objetivos determinados. Creo, yo también me encuentro dentro de aquellos que viví con dolor la suscripción del TPP-11. Lo entiendo en el marco de las correlaciones de fuerza. La pregunta es, ¿qué respuesta le va a dar al gobierno desde el punto de vista de la soberanía nacional, por ejemplo, la empresa nacional del litio? Porque aquí está en disputa medidas políticas sociales y medidas de largo plazo en materia de soberanía. Creo que el gobierno requiere una inyección de efectividad, resolutividad, de un cuerpo cohesionado. Un ejemplo, se propone la creación de un tren, se anuncia el tren de Valparaíso a la región metropolitana. Se cuestiona desde la alcaldía de Valparaíso que no llegue a Valpo directamente, a donde se quiere que llegue. Se cuestiona desde el puerto de San Antonio que no llega al puerto donde va a estar el megapuerto. Al único que escuché decir que era viable fue al exministro de Piñera, de Economía. Pero no escuché a las fuerzas democráticas del gobierno defender una aspiración tan legítima. Entonces, no hay cuerpo que defienda, y el tema de los indultos es muy ilustrativo. 2/3 de la coalición guardó silencio desde el gobierno. Entonces, si queremos ser consistentes con las demandas y con los propósitos enunciados por el gobierno, se requiere de primero efectividad, resolutividad en el quehacer del gobierno, porque diagnósticos hay. El punto está en cómo se aborda la política en el presente y, en segundo lugar, un discurso altamente cohesionado. Eso. Gracias Marcos. Bueno, comparto en gran medida cosas de las que se han manifestado acá respecto a los desafíos que tenemos actualmente, que pasan tanto por hacer una revisión de nuestras formas de organización, de la forma que estamos construyendo discurso, también de la forma en la que nos estamos enfrentando al desafío de ser gobierno. Y es difícil abordarlo en este breve espacio, pero también me imagino que va a ser parte de un ciclo más largo en el que nos permitamos también poner en común todas estas ideas y reflexiones. Pero quería como hacer un link con una de las cosas que también creo que fueron bastante claves dentro del proceso o la primera parte de este proceso constituyente que sigue en curso, que es esta idea de cómo las extremas derechas, estas nuevas derechas, están logrando leer y conectar con un electorado y en un momento también que fue muy claro dentro de la campaña y que nosotros no supimos cómo disputar eso, fue en entender con cierta claridad la desconfianza que existe hacia el Estado en amplios sectores de nuestra sociedad. Y frente a eso, y un antagonismo que ellos también supieron construir a partir de, por ejemplo, el involucramiento del mundo privado. Sabemos la participación que tuvieron tanto en la publicidad y en distintas esferas quizás más subterráneas, las ISAPRE, las FP, respecto a toda la inversión que también hubo para reforzar un poco ese discurso. Creo que es importante que podamos ver cómo revertir aquello, porque cuando nosotros mostrábamos a través del texto de la nueva Constitución de que ahora el vivir iba a ser mejor porque iba a haber más Estado en distintas áreas de la vida, respecto, por ejemplo, a derechos sociales, respecto, por ejemplo, al Sistema Nacional de Cuidado y un montón de cuestiones que para nosotros son bien vitales. Quizás para muchas personas era como, ¿pero de qué Estado me estáis hablando? Si en mi población no entra el Estado, no entra Carabineros, no hay CEFAM, no llegan las escuelas públicas. Entonces hay muchos espacios todavía en nuestro territorio nacional donde el Estado no llega. Y para lograr también construir esa legitimidad de que el Estado es capaz
de cambiarle la vida a las personas y que es necesario que esté más involucrado en distintos procesos, tenemos que también dar cuenta de cómo se construye ese Estado. Y creo que tenemos además la oportunidad de hacerlo a través de, por ejemplo, el actual gobierno, donde hay un programa que avanza justamente hacia dirección, pero tenemos que ser más enfáticos de que lo que se está haciendo a través de voluntad política de quienes hoy conducen el país es lo que podría ser nuestro pacto social y que no va a depender de los distintos vaivenes del sistema democrático, porque sabemos que desde el 2009 hasta hoy las elecciones han sido impugnadoras. Hemos ido de un lado a otro en cada una de las elecciones, entonces tampoco sabemos si vamos a lograr en el corto o mediano plazo revertir aquello, pero tratemos de transmitir a la ciudadanía de que lo que buscamos hacer con este proceso es habilitar ese canal suficiente para que podamos construir ese mejor vivir y que sea parte también de nuestro entendimiento común. Y una de las formas de hacerlo también es que podamos, a través de que nuestra convicción transformadora y que sea un relato que sepamos que no podemos permitir a la derecha de que termine transformando cualquier cosa que suene a transformaciones en algo negativo. Porque eso es lo que está haciendo hoy día, a través de este intento de establecer unas relaciones espurias entre nosotros y la inestabilidad, nosotros y la falta de seguridad, nosotros y la falta de certeza, sino que construir esa nueva normalidad a través de lo que podemos hacer ahora y el potencial transformador que tenemos. Y esto es la única llave, creo yo, que nos va a permitir frenar a la extrema derecha. Porque en la medida de que la política sea incapaz de solucionar los problemas de las personas, sea incapaz de solucionar los problemas de inflación, de desempleo, de protección social, de seguridad, la verdad es que estamos generando el caldo de cultivo para que se nos cuelen por el costado todos estos movimientos de ultraderecha que tensionan, erosionan y a través de la impugnación hacia la política, pero sin ofrecer algo para construir, construyen mayorías, lo han hecho en otros espacios, llegan a las instituciones a través de la democracia, cuando la gente se da cuenta de que no cumplen, pierden las elecciones, pero construyen este escenario de inestabilidad tan potente que basta con aleonar a su gente como para que te vayan a asaltar las instituciones más importantes de las democracias. Y es por eso que las democracias están en riesgo y tenemos que generar los incentivos, los escenarios, construir las condiciones para que la política les sirva a las personas. Y eso también pasa con, por ejemplo, no solamente cruzar el río de tener un entendimiento común en torno a estos propósitos con socialismo democrático y dejar ciertas cosas de lado en torno a los desafíos situados que tenemos hoy, sino también correr incluso más allá de eso con aquellas fuerzas que con vocación de democracia y de proteger ese tesoro tan valioso y que tanto le costó a este país recuperar, aislar al Partido Republicano, aislar al Partido de la Gente, que eso nos permita avanzar, por ejemplo, en darle solución a la gente en materia de seguridad, en materia de la reforma tributaria para que nos permita también tomar las medidas necesarias para que la crisis no la sigan pagando las familias. Y creo que ahí también es donde nosotros necesitamos un diálogo un poco más profundo en torno a aquello para poder construir las condiciones necesarias para que no solamente podamos salir con un poco de más tranquilidad de la situación en la que nos aqueja hoy, sino que también podamos construir las bases sólidas para que una nueva constitución habilitante aloje y nos haga compartir un pacto común los próximos 20 años. Pero eso no lo vamos a lograr si no entendemos hoy los desafíos que tenemos y que esa construcción de mayorías también tiene que construirse a partir de este compromiso por cuidar nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias a todas y a todos quienes expusieron. Originalmente, por supuesto, habíamos pensado que ilusamente que íbamos a tener tiempo para abrir palabras y dar una discusión. La verdad que en una sola instancia es imposible. Es imposible abarcar todos los temas y también es imposible realizar un diálogo más abierto porque tenemos límites temporales, pero pensemos este espacio como una instancia de otras que tienen que seguir, de un diálogo que tiene que continuar en los distintos espacios donde nos movemos. Les agradecemos muchísimo su presencia y solamente para sintetizar las cosas como los titulares, para seguir pensando. Hablamos en esta ronda de instrumento político y en el tema de instrumento político se habló de la necesaria unidad política, además de pensar formas orgánicas, pero también en inventar nuevas formas de instrumentos políticos y no solamente buscar imitar y recrear las que ya conocemos
y hablamos también ahí del vínculo entre la política y la sociedad, que eso es lo que está dañado y que eso es lo que los nuevos instrumentos políticos están llamados a recomponer. Se habló también, por supuesto, del gobierno y de las tareas que tiene en lo inmediato de responder a las demandas sociales urgentes, pero también en términos de transformaciones de mediano y largo plazo, de reformas estructurales, pero también de modelo de desarrollo, y esa cuestión como uno de los ejes. Se habló también, por cierto, de la alianza de gobierno, y ahí con, digamos, todas las dificultades y tensiones que eso tiene, pero también con la conciencia de la necesidad mutua de fortalecer esa alianza. Y se habló también de la amenaza de la democracia, que quizás es el problema, la amenaza más grande y el horizonte, digamos, más peligroso y desolador que tenemos ahí al frente, con un contexto regional que nos habla de un futuro posible, si es que eso no lo asumimos de manera, digamos, seria y contundente como tarea de las izquierdas. Y bueno, quedan todas esas conversaciones como cruzadas y pendientes. Nosotros desde la Fundación Nuevo 21, desde Plataforma Socialista, les agradecemos tremendamente que se hayan dado el tiempo de compartir sus reflexiones, de poner en común, digamos, las elaboraciones que se han hecho colectivamente, y a todas y todos quienes vinieron, también con la promesa de un diálogo que no podemos abrir, pero solo por cosas de tiempo, pero muchísimas gracias por la asistencia y les esperamos en próximas discusiones que tenemos que seguir teniendo.